vamos a hablar de leucemias. Ya hablamos de linfomas, dónde se producen, cómo se clasifican y que por la evolución uno ni siquiera necesita ser hematólogo para decir, son curables, vamos a trabajarles, algunos cuestan más que otros en tratar y pone problema a la célula, pero es en cuanto a la evolución. Respecto entonces a las leucemias, lo mismo, son trastornos hematológicos, benignos o malignos. Malignos. ¿Por qué? Porque se está dañando la célula y no está haciendo lo que tiene que hacer. Dependiendo de la línea, puede ser linfoide, como su nombre lo dice, ¿de dónde viene? Del linfocito, o mieloide, que viene de los mielocitos, son como dos líneas celulares. Vamos a hablar un poquito de historia, así como hablamos de lo de las leucemias, un poquitico de historia, de las linfomas, un poquitico de historia. En 1827, este médico, Alfred Luis, describió un caso de un hombre florista de 63 años que consultó por fiebre, debilidad, cálculos renales, hepatoesplenomegalia y se murió. Los mismos síntomas de lo que hemos hablado, hasta el análisis tumoral, los mismos síntomas. Entonces miren que es difícil, siempre hay que pensar en estas posibilidades diagnósticas. Y luego él vio que la sangre de este paciente cuando se murió parecía una papilla de avena. Entonces dijo que esa papilla de avena era porque la sangre tenía un montón de células que eran los glóbulos blancos que habían invadido esos órganos. Hasta ahí no se conocía que eso se llamaba leucemia, ni linfoma, ni nada. Luego en 1945 este patólogo reportó una serie de casos de pacientes con lo mismo, esplenomegalia, y que la sangre les cambiaba cuando la miraban al microscopio. Este patólogo Bennett utilizó el término leucocitemia para los pacientes que la sangre cuando la miraban al microscopio parecía una papilla de avena por los glóbulos blancos. En 1956 se acuñó el término leucemia para los pacientes que tenían síntomas inespecíficos, crecimiento del vaso o crecimiento ganglionar, pero que tenía unas condiciones específicas en la sangre. Y fue el primero que describió que el exceso anormal de glóbulos blancos podía producir la muerte y podía irse para los órganos linfoides y extralinfoides. Él no sabía qué pasaba, pero dijo, esto no es propio del ganglio, porque ya vimos que en los linfomas, ¿quién se daña? El hijo, o sea, el linfocito en el ganglio. Él acá decía, esto no es propio del ganglio, esto es propio de la sangre, algo está pasando en otra parte. Y el término leucemia viene del griego, sangre blanca, para darle el nombre pues a esta patología. Años más tarde, en 1869, se acuñó el término mieloide, cuando ellos determinaban que definitivamente era una enfermedad de la fábrica de la sangre, de la médula ósea, que estaban alterados los glóbulos blancos. En 1877 se desarrolló una tinción que para nosotros es muy importante y es esa tinción con la capacidad de diferenciar glóbulos blancos, glóbulos rojos de las células que son normales. Entonces ellos ya ahí se hizo la diferenciación. Oiga, es que hay 3 familias de células, uno tiene glóbulos blancos, tiene glóbulos rojos y tiene plaquetas. Con esta tinción empezaron a decir, es que todos los pacientes que se habían muerto con esa papilla de avena que era por los glóbulos blancos tenían unas características específicas. En 1889 se utilizó por primera vez el término agudo para decir que era un paciente al que le estaba sano y de un momento a otro se enfermaba, que no era una enfermedad larvada en el tiempo, sino que era un paciente que no tenía ninguna complicación y de un momento a otro se enfermaba. Años más tarde, 10 años después, en 1879, se describió por primera vez la técnica para evaluar las células mamás, que es la médula ósea, que como les digo yo es la fábrica de la sangre. Luego se pudieron describir que habían leucemias o patologías, tanto de las mamás de origen mieloide como de las de origen linfoide. Cuando uno se enfrenta a un paciente, o sea, una pregunta común es, ¿yo cuándo sé que un paciente tiene una leucemia o cuándo lo voy a sospechar? Cuando el paciente tiene uno de estas 6 síndromes y el paciente consulta por eso. 1. Síntomas B, ya lo hablamos, o sea que comparte características del linfoma. Acuérdense, en síntomas B, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre mayor de 38.
Cuando el paciente tiene una fiebre de causa no clara, ojo, puede ser una patología hematológica maligna. Cuando el paciente llega sangrando lleno de morados, por decirlo así, lleno de quimosis, morados, usted no sabe, está sangrando, ojo, puede ser un trastorno hematológico, una leucemia. Cuando tiene una alteración en el hemograma, esa es muy fácil, ¿no es cierto? Los que llegan con una leucocitosis, reacción leucemoide, la más fácil. O cuando tiene una alteración o una urgencia metabólica, ¿como cuál? El síndrome de lisis tumoral. Ojo, cuando usted tiene en el servicio de urgencias, en la consulta externa, un paciente con uno de estos 6 síndromes, piense, ¿será que mi paciente tiene una leucemia? Vamos a hablar un poquito de la leucemia mieloide aguda. Entonces, la mieloide es la donde el origen viene de los mieloblastos o de la familia mieloide. Es el 90% de todas las leucemias en adultos, la mediana de edad es 65 años y la incidencia aumenta con la edad. Es más común en hombres que en mujeres con un radio de 1.3. Bueno, segunda pregunta, los pacientes le dicen a uno, doctora, ¿por qué me dio una leucemia? ¿O por qué me dio un linfoma? Todas estas patologías hematológicas no tienen asociación o causas claras desencadenantes. Ni el fumar, ni la inactividad, ni son patologías hereditarias. Solamente se han descrito los pacientes que han estado en radiaciones como bombas atómicas, tienen mayor riesgo de enfermedades hematológicas malignas, pues porque se ha destruido el DNA. Los pacientes que están expuestos a productos químicos como el benceno o los que trabajan en esas petroleras antes, porque para refinar el petróleo ya se utilizan otras técnicas y antes eso se hacía como manual, estaban en riesgo. Todos los pacientes que hayan recibido quimioterapia previa, pero esas son enfermedades que no son hereditarias, no son ambientales, ni por fumar, ni por hacer ejercicio, ni me la pegaron, ni porque me picó un animal, no. O sea, son enfermedades espontáneas donde la transcripción o el desarrollo de la célula se daña. Lo único que se ha visto es que también los pacientes que tienen como un cromosoma más pueden desarrollar. Obviamente, si usted ya tiene dañado el DNA desde que nació porque tiene un cromosoma más, pues más fácil que le dé una enfermedad que depende del DNA. Y ahí está la trisomía 8 y la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que tiene un riesgo mayor de desarrollar leucemias. Siempre sospecharlo. ¿Cuándo lo sospecha? Cuando el paciente consulta por los 6 síndromes que vimos. Y el diagnóstico, aspirado y biopsia de médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea es donde están ¿quién? Las células mamás, y ahí es donde uno va a ver qué pasó, si ella sí dio los hijos, ProB, PreB, BNAIF, y si el hijo sí se fue y hizo lo del ganglio. Entonces, como lo que se dañó es en la médula ósea, el diagnóstico es con la médula. Hacemos siempre perfil hepático, hemograma, creatinina, calcio, LDH, ¿esto para qué? Síndrome de lisis tumoral, ¿no es cierto? Siempre hacemos panel viral, hepatitis B, C y VIH. Yo soy enloquecida pidiéndole a todo el mundo esas enfermedades virales porque cambian el tratamiento, porque no es lo mismo un paciente que tiene VIH al que no lo tiene y porque la inmunosupresión de base de la enfermedad viral pues va a hacer que el paciente con la quimioterapia esté peor, empeore la tolerancia a la quimioterapia. A todos los pacientes no se les olvide, siempre tamícenlo, no porque la hepatitis B, C y el VIH den leucemia, ya vimos que no hay ningún factor predisponente, pero sí cambia la toxicidad cuando damos el tratamiento. Y pedimos ecocardiografía porque toda la quimio que ponemos daña el corazón, es cardiotóxica, por eso pedimos ecocardiografía. Entonces, estamos hablando de leucemias mieloides. Había una clasificación de la FAB que decía que era desde la M0 a M7. Eso lo hacían los patólogos. Ellos llegaban, miraban y decían, oiga, vea, esta célula se ve como fea, como si no se hubiera diferenciado M0, pero eso era muy dependiente del patólogo, ¿no es cierto? Ve, y esta célula se me parece como que el eritrocito fue el que se dañó, M6. Entonces, a medida que se han refinado las técnicas del diagnóstico, que el ojo no siempre es confiable porque uno a veces se puede equivocar, las clasificaciones han variado y ya esta clasificación de la FAB no se utiliza del M0 al M7, pero probablemente de pronto habrán escuchado alguna vez, tiene una M1, una M2, se cambió y se refinó el diagnóstico en el 2006 y luego en el 2016 con
alteraciones citogenéticas. Entonces las leucemias se clasifican en leucemia mieloide aguda que tenga anormalidades genéticas, los pacientes que han tenido síndrome mielodisplasicos, acá no vamos a hablar de síndromes mielodisplasicos, pero es otra condición que puede llevar a que se transforme en una leucemia mieloide, y los que definitivamente no tienen alteraciones citogenéticas, les ponemos ese número tan difícil de adelante. Todo ese diagnóstico lo hace el patólogo. Nosotros, sospecha clínica, aspirado y biopsia de médula ósea, y el patólogo te hace la clasificación, te dice, es una leucemia mieloide aguda, talala, o sea, te pone el apellido de la leucemia mieloide aguda. Dependiendo los grupos, si es el europeo, el americano, el francés, ellos utilizan unos scores de riesgo. Entonces, primero, diagnostiqué mi paciente, es una leucemia mieloide aguda. Segundo, lo voy a clasificar, ¿qué tan alto riesgo está ese paciente? Entonces, uno lo puede clasificar en riesgo favorable, intermedio o adverso. ¿Para qué? Para guiar el tratamiento, y porque en las leucemias, ¿quién fue el que se dañó? La mamá, en la médula ósea. Los tratamientos de las leucemias generalmente llevan trasplante de médula ósea, que consiste en poner células mamás sanas como para que vuelva y crezca toda esa proliferación de células. Entonces uno tiene que clasificarlo acá para saber a quién va a trasplantar y a quién no va a trasplantar. Se dice que es riesgo favorable cuando tiene estas traslocaciones, la 15-17 que se llama una leucemia promielocítica, si tiene traslocación 8-21 o inversión del 16, esos son cosas moleculares. Si tiene todas estas delecciones o ganancias de cromosomas, se dice que es un pronóstico adverso. Entonces eso es lo que les decía, nombre, apellido, luego riesgo, es riesgo favorable, riesgo intermedio o riesgo pobre pronóstico. ¿Por qué está esto en rojo? Porque las leucemias mieloides agudas se trasplantan desde el riesgo intermedio. Cualquier paciente que tenga una leucemia mieloide aguda y se clasifique en riesgo intermedio o riesgo alto va a trasplante de médula ósea, siempre y cuando tenga menos de 65 años, porque en Colombia trasplantamos menores de 65 años. Miren, todas las alteraciones citogenéticas o todas las partes donde el DNA se pudo haber dañado para que a uno le dé este tipo de leucemia. Entonces, si tiene esta traslocación, inversión del 16, traslocación 922, que es el BCR-ABL, la 511, y miren todas las señales moleculares que pasaron. Por eso no es tan el dibujo es simple, pero para que se dañe la alteración, la diferenciación ahí es porque pasó todo esto previamente. Luego usted lo divide, mi paciente está en buen riesgo, está en riesgo intermedio o está en riesgo bajo, y se han dado cuenta que dependiendo de dónde esté el paciente es la sobrevida global. Entonces miren que los pacientes que están en esta rayita roja, que tienen leucemia mieloide aguda y tienen una de esas características, la sobrevida es menos de 1 año sin trasplante de médula ósea. Por eso es importante hacer estas alteraciones moleculares. Esta es una enfermedad sin cambios en el tiempo. En el 2006 se describieron las clasificaciones que vimos, que era M0 a la M7, todo eso, y desde que se describió esa enfermedad, ¿se acuerdan de esa historia que contamos? Que la sangre era la que estaba mala, no el ganglio. El tratamiento ha sido el mismo, o sea, ni siquiera los que estamos acá habíamos nacido, el mismo desde hace más de una década. Una famosa cosa que se llama 7×3, ¿lo han escuchado? Sí. 7 quiere decir 7 días de una cosa y 3 días de una cosa. Esa cosa que se llama citarabina, 7 días de citarabina y lo otro 3 días de una antraciclina. Desde que se descubrió la enfermedad, el tratamiento ha sido el mismo, un esquema llamado 7×3. Entonces uno dice, ¿por qué si es una enfermedad mortal? ¿Por qué si hay que trasplantar no han descubierto otra cosa? O sea, ¿por qué no han descubierto otro fármaco que sea capaz de evitar que los pacientes se trasplanten? Pues porque hablar en el primer dibujo es muy fácil, que la diferenciación se dañó, pero miren todo lo que puede pasar y todas esas variables moleculares uno no las puede como intervenir porque serían demasiadas.
Eso era lo que les decía, la citarabina lleva 7 días y la antraciclina 3, se puede dar cualquiera de las antraciclinas, dauno y darubicina, no vamos a hablar cuando se prefiere una que otra, en los pacientes mayores se prefiere daunorubicina porque el estudio demostró que vivían más, pero es independiente y también depende como mucho del grupo. Lo primero que se hace es una inducción. Todos los pacientes que diagnostiquemos con leucemia mieloide aguda llevan un esquema llamado 7x3. Usted no tiene que ser hematólogo, pero ya sabe cuando le digan 7x3, por qué lo va a poner y qué quiere decir 7x3. Las leucemias no se curan porque termina habiendo una enfermedad microscópica que no se va a curar. Por eso esos pacientes todos se llevan a trasplante de médula ósea. Se dice que hay remisión cuando los pacientes tienen menos del 5% de células leucémicas. Se pueden curar con el trasplante, o sea, el trasplante nunca se hace cuando la enfermedad está activa, se hace para que la enfermedad no vuelva, porque esas enfermedades recaen en los primeros 2 años. Hay nuevas terapéuticas, años sin cambios e innovación, desde que esto se descubrió 7x3 para todos y luego se trasplantan. Ahora se han intentado inhibidores del IDH, todas esas mutaciones que vimos en esa tabla tan pesada. Y ahora lo nuevo es una cosa que se llama el inhibidor del FLT3. ¿Se acuerdan lo del FLT3 que está acá en esta gráfica y que está en la clasificación del riesgo? Miren que en todo esto aparece una mutación puntual. Sin FLT3, con FLT3 bajo, los pacientes que tienen FLT3, o sea, esas clasificaciones. Aparece una terapéutica específica contra esto. ¿Para qué? Para intentar cambiar y que los pacientes no se tengan que trasplantar. Ya en Colombia se puede hacer esta mutación. Y si los pacientes tienen esa mutación, se les puede dar un medicamento, que también ya lo tenemos, que ya fue aprobado en Estados Unidos, en Europa, que mejora la supervivencia libre de progresión, la sobrevida global, y el paciente no se tiene que trasplantar. Porque un trasplante, que no es de lo que vamos a hablar acá, también es cambiar una enfermedad por otra. O sea, un trasplante es algo que también es serio, que tiene complicaciones y que si uno puede evitar el trasplante de médula ósea, lo debería evitar. Entonces, es un gran descubrimiento. Años y siglos sin terapéutica aprobada para la leucemia mieloide aguda y que inhibe específicamente esta señal de transcripción. Está aprobado por la FDA y el EMA, se llama el midostaurin, es un cambio en el paradigma de la leucemia mieloide aguda y ya lo tenemos en Colombia. Se puede hacer el FLT3, pero miren, años y siglos, esto lo aprobaron hace 2 años en Estados Unidos y apenas llega pues acá a Colombia. También pueden utilizarse otros medicamentos para todas esas señales que vimos, están en desarrollo pero no han llegado. Quiere decir que el tratamiento se llama 7x3, si tiene la mutación, 7x3 más el medicamento y trasplante de médula ósea. Y ya para terminar vamos a hablar de la otra leucemia que es la linfoide. Entonces en la mieloide se dañaron los mielocitos y en la linfoide la gráfica de la bolita que vimos. Es la leucemia más común en niños, es decir, la más común en adultos es la mieloide, la más común en niños es la linfoide, pero en los adultos también tenemos linfoide. También tiene clasificaciones según la FAB o la WHO, pues, que es la Organización Mundial de la Salud. También se hace el diagnóstico con aspirado de biopsia de médula ósea y ese aspirado de biopsia el patólogo clasifica, oiga, el que se dañó es el linfocito, el que se dañó es el linfocito B, está tiñendo tal y tal y no hay diferenciación, no está creciendo la diferenciación la célula. Siempre hay que hacer citogenética. ¿A qué se refiere la citogenética? A todas esas translocaciones que vimos. Y también se clasifica de acuerdo a si tiene más de un cromosoma, menos de un cromosoma, translocaciones, si tiene el BCR-ABL, que es la translocación 922. Esta es un poquito más fácil, porque se acuerdan de la otra, que era un riesgo gigante. O sea, son 3 riesgos, un montón de mutaciones que uno ni se acuerda. Esta es muy fácil. Paciente que tiene leucemia linfoide aguda, mayor de 35 años, BCR-ABL positivo, que llegue con una leucocitosis mayor de 30.000 si es leucemia B o mayor de 100.000 si es leucemia T, todos van a trasplante de médula ósea. Los otros iban a trasplante en riesgo intermedio o alto. Estos 4 factores, mayor de 35 años, entonces, ¿qué están pensando? Todos los que vemos, porque acá el auditorio es de
de médicos que tratamos adultos, ¿no es cierto? Acá no vemos niños. O sea que todos los pacientes adultos mayores de 35 años que tengan LLA, leucemia linfoblástica aguda, va a trasplante de médula ósea. O si tiene las translocaciones o dependiendo de los leucocitos al ingreso. Muchos de los pacientes que tenemos acá, que hemos tenido en el piso, se han dado cuenta que les hacemos tratamientos y posteriormente hay que trasplantarlos. La quimioterapia es quimioterapia de acuerdo al esquema, si usted se cree europeo, americano, alemán, hay grupos que trabajan esquemas de tratamiento diferentes. Este sí tiene variaciones en los tratamientos, no es como el otro que es universal, 7x3 para todos, así uno está en la luna. Acá es dependiendo de donde usted esté y si está en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, ponen un tratamiento diferente. Todos, la mayoría irán a trasplante de médula ósea y hay algunos esquemas, como esta es una enfermedad que sin trasplante es incurable, los esquemas en niños, o sea, cuando esta leucemia le da a los niños les va mejor, entonces empezaron a mirar por qué a los niños les iba mejor que a los pacientes adultos y se empezaron a dar cuenta que los esquemas de los niños llevaban una cosa, un medicamento que se llama L-asparginasa, entonces empezaron a decir, la única variación es este medicamento, vamos a meterle este medicamento a los esquemas de los adultos. Se aumentó la probabilidad de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, se aumentó, pero no cambió que tenga que trasplantarse los pacientes. Es decir, que utilizamos en adultos protocolos pediátricos que incorporan L-asparginasa para que los pacientes vivan más. Esta es toda la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.